puntos extra, profe. No, mentira. Buenas, profe. Buenas, profe. Buenas, ¿qué tal? Que me está escuchando. Sí, le escucho. A mí me parece que no se me está escuchando para nada. No, pero yo le escucho, sí. Nice, pues. Bien, continuando. Este fue un momento crucial, jóvenes, porque aquí es donde se comienzan a darse los primeros indicios de las grandes civilizaciones. Pero antes de las grandes civilizaciones que nosotros conocemos comúnmente, se dieron otro tipo de civilizaciones y una de ellas fue la cultura olmeca. La cultura olmeca se ha caracterizado porque, además de la fascinación por lo que es su gran desarrollo en todos los aspectos, ciencia, arquitectura, organización social, astronomía, también generó fascinación o lo que es, en cierta manera, misterio, porque hay muchas cosas de la cultura olmeca que nosotros pues todavía o los investigadores no han podido comprender. Y eso ha pasado también con algunas situaciones con el resto de las culturas precolombinas, que se han asentado. Nosotros debemos de entender algo, jóvenes, y es el hecho de que nuestro pasado, nuestras raíces en primer lugar, se caracterizaron porque fueron sociedades altamente desarrolladas. Tanto los mayas como los aztecas, como los incas y obviamente con los olmecas. Por eso los olmecas, dígame, Olman. Por eso los olmecas se le considera como la madre de lo que son las civilizaciones de Mesoamérica. Es decir, ellos fueron antes que los mayas y los aztecas. Fue la primera gran civilización que logró consolidarse. Vamos a ver algo que nos dice de los olmecas.
Veamos este pequeño video y después lo discutimos. ¿Está bien? Es buena serie, profe. Veámoslo. Una verdad escondida. Last year, Gaia died. No estamos solos. Nunca. Bien. Yo decidí compartir lo que es este pequeño fragmento porque hay unas cuestiones que todavía no se han logrado comprender en relación a lo que son las grandes civilizaciones precolombinas. En comparación con lo que sabemos de ello, todavía pues es muy poco comparado para lo que se tiene que saber más. Y si ustedes ven, hay una cuestión que ha inquietado bastante o que todavía los investigadores no logran entender. Cuando nosotros hablamos de las características morfológicas de las personas que vivieron en ese tiempo y que formaron parte de esa cultura, no son acordes con los rasgos físicos que representan ellos en sus estructuras megalíticas, los que son esas famosas cabezas. No hay ningún tipo de relación. Porque si ustedes ven, lo que vemos son la apariencia de lo que es un hombre africano. Lo que es la pronunciación de sus labios, que son gruesos, lo que es su nariz, o sea, todo lo que es la contextura. Muy diferente a las características físicas o geomorfológicas de las poblaciones que vivían en ese tiempo. Ahora, no ha habido una explicación de por qué o cómo fue que se dio eso, porque hasta el día de hoy no hay ningún tipo de evidencia de alguna relación que tuvieron con otras culturas fuera de América. No hay ninguna evidencia. La pregunta, y obviamente que, como lo mencionó la persona aquí, uno de los investigadores, solamente el sentido común, con solamente usar el sentido común, le determina a usted ver que ahí no hay relación alguna con las poblaciones originarias. Recordemos que cuando vienen los africanos al continente americano, fue producto de la comercialización de esclavos que trajeron los españoles durante el periodo de la colonización. Cuando se da el periodo de la colonización ya habían pasado cientos de años de lo que fue ya prácticamente el colapso de lo que es la cultura olmeca. Entonces, esta es una de las cuestiones que también uno debe de tratar de comprender. Y también debemos de tratar de no aventurarnos a realizar conjeturas, sino que quede la duda en el aire. Quizás no haya una respuesta totalmente convincente que se diga, porque recordemos que científicamente hablando, se deben de tener lo que es evidencias claras antes de poder tener un juicio que no esté acorde a los parámetros del mismo. Hay una teoría que igual es un poco controvertida, que es la que plantea Eric von Däniken, que es la teoría de los antiguos astronautas.
Quizás la vamos a mencionar más adelante. El de Star Wars, profe. La vamos a mencionar más adelante. Y es algo que todavía no es aceptado por la comunidad científica, porque igual lo ven con recelo y lo ven como algo meramente que no tiene ningún tipo de base. Pero al no ver ningún tipo de respuesta, pues la gente busca alternativas. Nosotros, nuestra función es en primer lugar analizar los escenarios objetivamente. Porque lo que estamos haciendo en primer lugar, estamos realizando una introspección de lo que es el proceso de desarrollo histórico de América. Recordemos que cuando comenzamos a analizar, primero les hice una reseña de lo que era la historia como ciencia. Una ciencia social que se caracteriza porque, en primer lugar, nos permite poder comprender los acontecimientos del pasado, valiéndonos de lo que son procedimientos o valiéndonos de lo que son sistematizaciones, amparados en lo que es el método científico. Luego, pues, de eso continuamos y explicamos lo que fueron las teorías del poblamiento de América. Analizamos los principios que plantea Alex Harlitka con la teoría asiática y también analizamos lo que plantea Paul River con la teoría oceánica de origen múltiple. Comprendimos cómo se dieron o cómo fue que se pobló lo que es el continente americano, de grupos poblacionales procedentes ya sea de Asia Central, de las Polinesias o de Australia. Analizamos el papel que pudo haber tenido la isla de Pascua, una pequeña isla que se encuentra prácticamente en el centro entre lo que es Oceanía y América. Comenzamos a analizar las etapas. Vean que cuando nosotros comenzamos nuestro estudio, nos remontamos prácticamente desde el momento más antiguo de la evolución histórica del ser humano. Igual, como lo vuelvo a repetir, no es que se está diciendo de que esa es la edad del continente, porque estamos hablando de evolución histórica, no de evolución geológica. Cuando hablamos de evolución geológica, estamos hablando de que no estamos ni así de lo que es en relación a la edad del continente. Continentes millones de años en constante formación. Pues bien, aterrizamos y luego continuamos con las etapas y aterrizamos en lo que es prácticamente el periodo preclásico, que es 2500 años antes de Cristo. Y ya ahorita estamos comenzando a ver ya los indicios de lo que son los asentamientos, las primeras formas de organización social. Y de ahí es que surge también lo que es bueno, prácticamente la cultura madre, como la consideran todos, que es la civilización olmeca. Entonces, ven ustedes que también hubo otro acontecimiento, y es que también a esta cultura se le atribuye las primeras formas de escritura. A partir de este momento, a partir de lo que son cada uno de estos acontecimientos, la humanidad se desliga de la prehistoria. Ya esa etapa ya queda en el pasado. Y pasamos a lo que es la historia. Más adelante vamos a ver las periodizaciones. Más adelante las vamos a ver. Entonces, realmente que en relación con lo de los olmecas,
Fue una civilización bastante avanzada. Todavía no hay una idea clara qué función tenían esas grandes estructuras megalíticas, esas cabezas. No hay una idea clara. Ni tampoco hay una explicación convincente de por qué esas cabezas megalíticas tienen rasgos de hombres africanos. Ustedes las pueden ver, pues. O sea, es algo que es bastante obvio. Quizás hace falta por investigar más en relación a estas grandes civilizaciones. Hace falta bastante, porque hay muchas cosas que las desconocemos. Hay muchas cosas que todavía las desconocemos en relación a lo que fueron. Avanzando en lo que es nuestro viaje en el tiempo, pasamos a lo que es la segunda etapa. O mejor dicho, la cuarta. La cuarta etapa, si ustedes ven, se experimenta un mayor crecimiento poblacional de los asentamientos. Y es cuando comienzan a surgir lo que son ya las grandes civilizaciones regionales, después del desaparecimiento de los olmecas. La organización social es más compleja ya, porque comienzan a surgir lo que son los estados teocráticos. Y se da lo que es el florecimiento de la astronomía, la arquitectura, la escultura, la matemática, la escritura. Y una de estas civilizaciones que florecieron fueron los mayas y los zapotecas. Vamos a ver en qué consisten los zapotecas. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos el tema de civilizaciones mesoamericanas. Una de las civilizaciones más interesantes es la cultura zapoteca y aquí te hablaremos de ella, así que pon mucha atención. En el periodo clásico, la cultura zapoteca alcanzó su máximo desarrollo en los años 250 y 900 después de Cristo. Se establecieron en una zona natural con abundante agua, ya que esto ayudaba a la agricultura, la producción de cal, sal y arcilla para la alfarería. Una de las actividades principales de los zapotecas era la del cultivo de maíz, y era tanta la importancia que le daban que tenían sacerdotes encargados del culto del dios de esta planta. Construyeron centros religiosos como la ciudad de Monte Albán, en lo alto de una montaña, con edificios que orientaban conforme los astros. En esta ciudad edificaron basamentos piramidales, juegos de pelota y un observatorio en forma de punta de flecha, orientando hacia el grupo de estrellas que hoy conocemos como la constelación de Orión. La sociedad se dividía en gobernantes sacerdotes, comerciantes, guerreros, campesinos y artesanos. Estos últimos vivían en barrios donde tenían diferentes oficios. El pueblo zapoteca también se distinguió por medir los ciclos del Sol, la Luna y Venus. Así pudieron elaborar el calendario, crear un sistema de escritura basado en glifos que tallaban en piedra, hueso, concha o que pintaban sobre la piel, cerámica o muros. Déjame en los comentarios qué otra cultura te gustaría conocer. Entonces, si ustedes ven, prácticamente eso fue lo que es la cultura zapoteca.
Ahora, aquí menciona lo que es la cultura maya. Realmente que la cultura maya fue una gran civilización, jóvenes. Una gran civilización que, al igual que la zapoteca, logró acumular grandes avances en lo que es la ciencia, lo que es la arquitectura, la astronomía. Y realmente que esto nos da una pauta de lo que eran en sí como civilización. Ahora, hay unas cuestiones en relación a los mayas que nosotros debemos de entender. Los mayas, en primer lugar, se caracterizaron porque, a diferencia de los demás, no se constituyeron como lo que es un imperio. Los aztecas lo hicieron y los incas también. Vamos a ver por qué razón. En primer lugar, analicemos lo que es la forma de organización política y social de los mayas. La civilización maya, en primer lugar, se caracterizó porque en su forma de organización social estaba dividido en lo que eran ciudades-estado. Cada ciudad-estado se caracterizaba porque tenía su propio gobernante. Prácticamente era como una entidad autónoma. Hubieron muchas ciudades-estados. Cada una pues tenía su propio nivel de avance, su propio nivel de organización. Pero, ¿cuál era el problema con lo que eran las ciudades-estado de los mayas? Es que cada gobernante quería, aquí les voy a compartir una imagen de lo que eran las ciudades-estado de los mayas, para que puedan tener una idea. Bueno, pueden observar la imagen que está a la derecha, ¿verdad? Sí, Entonces, aquí vamos a ver algunas de las ciudades-estado. Aquí aparece Copán, aquí aparece Quirigua, Yaxchilán, Bonampat, Palenque, falta Tikal, aquí está Tikal también, Mirador. Cada una de ellas, si ustedes ven, en lo que es aquí Mesoamérica Central, fue el área geográfica donde se asentó lo que es esta gran civilización. Entonces, como les mencionaba anteriormente, cada una de estas ciudades tenía esa peculiaridad y es el hecho de que ellos tenían su propio gobernante, su propia forma de organización, tenían lo que era sus propios avances. El problema que pasaba, y fue por decirlo así, el talón de Aquiles de los mayas, y es que entre estas ciudades-estados vivían generalmente en conflicto, porque uno quería dominar por sobre los demás. Entonces las guerras eran constantes entre los gobernantes de cada una de estas ciudades-estado. Cosa muy diferente lo que pasó con las otras grandes civilizaciones, donde había una mayor centralización del poder. Y aquí, si ustedes ven, pues aquí se mencionan las ciudades-estado. Teníamos a Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, Calakmul. En México, en Copán teníamos, Honduras teníamos a Copán. En Guatemala, pues, teníamos a Tikal y el Mirador. Ahora,
vemos de que en cuanto a los avances, si ustedes notan, los avances que tuvieron los mayas fueron enormes en primer lugar. En la parte arquitectónica, ustedes han visto cómo se dieron, por ejemplo, esas grandes construcciones arquitectónicas, esas grandes ciudades-estados. En Copán, si ustedes han ido y han observado, Copán tiene es una fascinación. Muchos la llamaban como la Atenas del mundo maya, por el hecho de la riqueza en cuanto a lo que era su arquitectura, la cantidad de esculturas que había. Vamos a observar algo y es una peculiaridad, y es para que ustedes puedan ver hasta dónde llegó el ingenio de lo que es esta gran cultura. ¿Hasta qué punto? Yo creo que algunos ya lo han visto ya. Sin embargo, pues, vale la pena verlo. La acústica del lugar. El Profe, video que permítame. estoy viendo video. Sí, es que eso les estoy explicando. El video que les voy a agregar ahorita es el hecho de cómo fue el avance que ellos tuvieron a nivel arquitectónico. Al punto de que en algunas de sus construcciones, como por ejemplo aquí la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, y es el hecho de que cuando uno se coloca frente a la escalinata central de la pirámide, que esa es, y se aplaude, en vez del eco del aplauso o en vez del sonido del eco del aplauso, lo que se escucha es el sonido de un quetzal. Entonces, vean hasta dónde vino a generarse lo que es el avance y el ingenio, al punto de que a nivel arquitectónico, ser capaz de modificar las ondas sonoras, lo que son sus estructuras. O sea, es algo fascinante. O sea, llegar hasta ese nivel de que arquitectónicamente ser capaz de construir una estructura que sea capaz de eso. O sea, es bastante, es asombroso. Escuchen el video y véanlo también. Vamos a darle un poquito más de... ¿Lograron escuchar? No, no se escuchó bien, profe. Fíjense que- profe, no logro ver el video. ¿Cómo dicen? No logro ver el video, profe. No escucharon Está en nada pausa de... la ciudad, en PowerPoint está en pausa. Ah, permítame. Casi no escucho, profe. Permítame. Yo tampoco escucho. ¿Ahorita no me escuchan? ¿O sí me escuchan bien ahorita? El video es Sí. el que no escucho. Lo Usted sí lo escucho escucha bien. Ya apareció el video. Voy a colocárselos de nuevo. Voy a darle compartir de nuevo sonido de la computadora. Voy a reproducir un pequeño fragmento y me dicen si lo escuchan, ¿ok?
La acústica del lugar. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, se escucha, profe. Sí. Escúchenlo entonces, véanlo. La acústica del lugar es preciosa y se comprueba con esto. Escuchen el sonido y el eco. El fenómeno de la acústica que se escucha en el Palacio de Kukulcán, en el templo de la serpiente emplumada, es una de las mejores muestras de que la arquitectura junto con la matemática hicieron de esta una gran civilización de la cual todavía desconocemos muchas cosas, pero a la cual le brindamos. ¿Escucharon, jóvenes? El eco de los aplausos. Uno por uno. Se escuchó, profe. ¿Escucharon cómo cuando aplaude el señor, el eco que se escucha al Sí. fondo? O sea, de eso se trata, o sea, de ese llegar hasta ese nivel de perfección. Es fascinante, realmente. Es fascinante. Entonces, estas fueron una de las tantas cualidades por las cuales los mayas se destacaron. Y una de estas que yo les doy, este ejemplo, es a nivel arquitectónico. Es a nivel arquitectónico. Realmente que nosotros, pues, en lo que es el estudio de la historia, lo que es esta etapa, lo que es la del periodo clásico, se caracteriza porque fue prácticamente la edad de oro de lo que son estas grandes civilizaciones, como lo que es la de la cultura maya, la de los aztecas, y más al sur, en América del Sur, pues la de los incas. Vamos ahora a ver otra cuestión. Y es el hecho de una, por decirlo así, algo que no se ha logrado entender en Palenque, otra ciudad maya. Lo pueden ver todo, ¿verdad? El video. Jóvenes. Sí, profe, se puede ver. Profe, sí, mira. El astronauta de Palenque. Este nuevo viaje me trajo hasta la selva, más precisamente a Palenque, Chiapas, con la intención de conocer lo que para muchos es considerado un gran misterio aún no resuelto. Una lápida, un relieve y un rey que algunos afirman podría tratarse de un gobernante maya que vino de las estrellas. Todo comienza en este templo, la pirámide de las inscripciones. Se llamó así porque a los costados de la entrada se encuentran 620 inscripciones o glifos esculpidos en la piedra. El arqueólogo Alberto Ruz descubrió un pasillo escalonado que descendía hacia el centro de la gran pirámide. Al llegar al fondo de las escaleras, descubriría un tesoro oculto al mundo. Lo que encontraría lo llevaría a escribir su nombre con letras de oro en la historia de la arqueología.
Era una cámara rectangular de unos 9 metros de largo por 4 de ancho, con el techo terminado en bóveda a casi 4 metros de altura. 9 personajes pintados sobre el estuco de la pared montaban guardia desde hacía 1300 años, protegiendo el descanso eterno de un ser hasta el momento desconocido, que se encontraba bajo una losa de 5 toneladas. Solo restaba retirar aquella gigantesca piedra para coronar tan asombroso descubrimiento. Era una tumba, la única en su especie, ya que a diferencia de las pirámides de otras partes del mundo, las construcciones mesoamericanas no eran mausoleos dedicados a la memoria de grandes gobernantes, o al menos eso era lo que dictaba la arqueología moderna. La tumba estaba resguardada